Aquel día que estaba caminando por el centro de Ciudad de México, nunca hubiera imaginado que iba a presenciar algo como esto, y menos con el mismísimo Chespirito, el genio de la comedia, en persona. Las calles de la capital siempre han sido un caos de vida, vendedores gritando, claxones sonando, el olor a tacos y smog mezclándose en el aire. Pero en un sofocante mediodía de junio de 1984, todo cambió cuando vi a un hombre pequeño sentado en una esquina, con una gorra de lana gastada y una libreta vieja, pidiendo limosna con una timidez que no encajaba con su rostro familiar. Era Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el hombre que hacía reír a mi familia cada lunes por la noche con el Chavo del Ocho. Horas después, cuando me acerqué a hablarle, me contó una historia que cambió para siempre cómo veía la vecindad. Me explicó cómo llegó a esa esquina, y cerca del final, me confesó un secreto tan oscuro que podría haber destruido todo lo que amábamos del programa. No lo revelaré aún, pero quédate hasta el final, porque esto no es solo una anécdota de una calle, es una verdad que pesa más que cualquier moneda en un sombrero. Suscríbete, activa la campana y prepárate para una historia que nunca salió en la vecindad. Era un mediodía de junio de 1984, y el centro de Ciudad de México era un horno. El sol quemaba el asfalto, y el aire olía a tacos al pastor, gasolina y el dulzor de las frutas de los puestos del mercado de la Merced. Caminaba por una calle transitada, con un elote asado en la mano, esquivando vendedores ambulantes y peatones apresurados. Fue entonces cuando lo vi, un hombre pequeño sentado en la banqueta, junto a un semáforo, con una gorra de lana ladeada que parecía absurda bajo el calor. Frente a él, un sombrero viejo recogía unas pocas monedas y en su regazo descansaba una libreta gastada, como si fuera lo único que lo mantenía anclado. Vestía una chaqueta raída, y su rostro, aunque marcado por el sol y la fatiga, tenía algo que me detuvo en seco. Me acerqué, y cuando lo miré bien, el corazón me dio un vuelco. Era Chespirito, el creador del Chavo, del Chapulín Colorado, el hombre que había llenado mi infancia de risas. Pero ahí estaba, mendigando, con una mirada que mezclaba vergüenza y algo más profundo, algo que no podía nombrar. Me quedé parado, con el elote olvidado en la mano, mientras los autos pasaban y los transeúntes lo ignoraban. Algunos arrojaban monedas al sombrero, otros lo miraban con desdén, pero nadie parecía reconocerlo. Saqué unas monedas de mi bolsillo y las dejé caer, no porque pensara que las necesitaba, sino porque quería una excusa para acercarme. «Oiga, señor, ¿está bien?», pregunté, agachándome a su altura. Él levantó la vista, y sus ojos, agudos pero agotados, se encontraron con los míos. «Gracias, amigo», dijo, con una voz suave pero quebrada. «Solo estoy, aquí, por ahora». Su tono era amable, pero había un peso detrás, como si cada palabra escondiera una historia. No quise preguntar por qué estaba mendigando, algo en su mirada me decía que la respuesta llegaría, pero no de inmediato. En cambio, me senté en la banqueta a su lado, bajo el sol ardiente, sintiendo que esto era más que una casualidad. El calor apretaba, y el ruido de la calle seguía su ritmo, vendedores gritando, tamales calientitos. Niños corriendo entre los puestos, un acordeón tocando una ranchera a lo lejos. Le ofrecí un trago de mi agua de Jamaica, que llevaba en una botella, y él la aceptó con una sonrisa cansada. «No muchos se detienen a hablar con alguien como yo», dijo, limpiándose el sudor de la frente con la manga. «No estoy aquí por las monedas, ¿sabes? Es solo, un día difícil». Sus palabras eran vagas, pero cargadas, como si estuviera caminando por el borde de algo grande. Le pregunté quién era, aunque ya lo sabía. «Soy Roberto», dijo simplemente, sin mencionar a Chespirito. «Un tipo que escribe historias, o al menos, lo intentaba». La forma en que lo dijo, como si su vida entera estuviera en pasado, me puso los nervios de punta. Comenzamos a hablar, primero de cosas pequeñas, el calor insoportable, los tacos del puesto de la esquina, el caos del mercado que nunca dormía. Pero poco a poco, se abrió más. Me habló de su vida en el set del Chavo del Ocho, un mundo que sonaba como un circo lleno de magia y caos. Describió a Ramón Valdés, don Ramón, como el alma del equipo, siempre con un cigarro en la mano y una broma que relajaba a todos, incluso en los días más tensos.
Habló de Carlos Villagrán, Kiko, un torbellino de carisma que llenaba el set, aunque sus discusiones con Roberto eran épicas. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, era una fuerza imparable, siempre proponiendo ideas para sus escenas. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, traía una seriedad que se deshacía en risas fuera de cámara, mientras que Edgar Vivar, el señor Barriga, y Angelines Fernández, la bruja del 71, eran como los pilares que mantenían al elenco unido. Y Florinda Mesa, su doña Florinda, su amor, era la mujer que lo desafiaba en cada guión, pero también lo mantenía en pie. Ese elenco era mi familia, dijo, con una nostalgia que se sentía como un nudo. Pero hasta las familias tienen secretos que nadie cuenta, no quise preguntar directamente por qué estaba en esa esquina, mendigando. Su mirada me decía que la respuesta vendría, pero necesitaba tiempo. En cambio, le pregunté sobre el Chavo, sobre cómo creó un programa que conquistó el mundo. Sonrió, pero fue una sonrisa amarga, casi rota. Todo el mundo piensa que lo saqué de la nada, dijo. Pero no es tan simple. Hay cosas que nunca he contado, cosas que no debería contar. Su tono me puso los nervios de punta, como si estuviera a punto de soltar algo enorme, pero se contuvo, cambiando el tema hacia anécdotas del set. Me habló de los días dorados, cuando el Chavo era un huracán que nadie podía detener. Contó cómo escribía guiones a mano, en libretas como la que llevaba, hasta altas horas de la noche, buscando la risa perfecta. Describió las giras internacionales, estadios llenos en Argentina, Chile, Perú, con miles de fans gritando por el Chavo y el Chapulín. Pero cada historia tenía un trasfondo, una sombra que no nombraba. Mencionó la presión de Televisa, de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, que dirigía la empresa como un imperio donde cada éxito tenía un costo. El Tigre quería que el Chavo fuera más grande que la vida misma, dijo, pero no te dicen cómo se paga eso. Sus palabras eran crípticas, pero me hacían sentir que estaba rozando algo oscuro, algo que él no estaba listo para revelar. El sol seguía alto, y la calle estaba viva con el movimiento del mercado, vendedores ofreciendo frutas, mujeres regateando, niños corriendo con globos. Roberto seguía hablando, como si la banqueta fuera un confesionario y yo, un desconocido, su único oyente. Contó anécdotas que me hicieron reír, como Ramón Valdés improvisó una escena donde don Ramón se enredaba con una cuerda y terminó cayendo de risa él mismo, o como Florinda y él discutieron una hora por una línea que al final se convirtió en un clásico. Pero siempre volvía a esa sombra, a algo que no decía, ¿sabes?, dijo, mirando la libreta en su regazo, el Chavo no es solo un programa. Es un sueño, pero también una carga. Y a veces, esa carga te sigue hasta la calle. Le pregunté qué quería decir, pero solo negó con la cabeza, diciendo, algún día, alguien sabrá la verdad. Pero no hoy. Me alejé un momento para comprar un par de tacos en un puesto cercano, porque el hambre me apretaba, y le ofrecí uno a Roberto. Lo aceptó con una sonrisa, y seguimos hablando. Me contó más sobre el set, sobre las tensiones que crecieron con el tiempo. Carlos Villagrán, dijo, se fue en 1979 no solo por ego, sino porque empezó a hacer preguntas que incomodaban a los ejecutivos de Televisa. Carlos olía algo raro en los contratos, en el dinero que llegaba para las giras, dijo. No sabía todo, pero sabía lo suficiente como para ser un problema. María Antonieta, la Chilindrina, también sospechaba cosas, pero su amor por el personaje la mantuvo callada. Ramón Valdés era diferente. Ramón sabía más de lo que decía. Me miraba y sonreía, como si supiera todo y no le importara. Era mi hermano en el set, habló de Florinda Mesa, su amor, la única que conocía pedazos de la verdad. Ella quería proteger la magia del Chavo, dijo, con una ternura que me sorprendió. Pero a veces me miraba como si supiera que escondía algo. Nunca le conté todo, porque no quería que cargara con eso. Mencionó reuniones con ejecutivos de Televisa, hombres de traje que llegaban con maletines de efectivo, sin explicación, y se iban sin decir nada. Habló de contratos firmados a puerta cerrada, de inversionistas que nunca aparecían en los créditos. El éxito de El Chavo no fue solo por las risas, dijo, con una voz que temblaba. Fue por el dinero,
y no siempre era limpio. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que aún no entendía, pero que me ponía la piel de gallina. Le pregunté por la libreta, porque la llevaba a todas partes, incluso en esa esquina. La levantó, como si pesara una tonelada. Aquí está todo, dijo. Mis ideas, mis culpas, mis secretos. Pero no puedo dejarla ir. Le pregunté qué secretos, esperando que se abriera más. Dudó, mirando el horizonte, donde el sol empezaba a teñir el cielo de anaranjado. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que amas está construido sobre algo que no controlas?, preguntó. Asentí, aunque no estaba seguro de entender. El Chavo es mi vida, continuó, pero no es lo que parece. Hay algo que nunca he contado, algo que podría cambiarlo todo. Mi corazón latía rápido, pero no lo presioné. Sabía que la verdad vendría, pero necesitaba tiempo. Hablamos hasta que el cielo se puso dorado, los vendedores empezando a recoger sus puestos. Roberto parecía más ligero, como si compartir pedazos de su historia lo aliviara. Me contó más anécdotas del set, como cuando Edgar Vivar se quedó atorado en una puerta durante una grabación y todos terminaron riendo en el piso, o como Angelines Fernández siempre llevaba dulces para los niños que visitaban el set. Pero cada historia tenía un peso, un trasfondo. Mencionó una gira en Perú, en 1978, donde un hombre de traje caro le dio un maletín lleno de dinero después de un show. Dijo que era un regalo para el programa, pero no era un regalo, dijo. Era un trato. Televisa lo aceptó, y de repente, teníamos aviones privados, hoteles de lujo. Pero yo no podía dormir tranquilo. No dio nombres, pero sus palabras me recordaron rumores que había oído en el mercado, sobre dinero que se movía en las sombras, sobre favores que no se nombraban. El tráfico en la calle empezaba a calmarse, y el calor del día cedía un poco. Le compré una botella de agua en un puesto cercano y volví a sentarme con él. Me habló de noches en las que escribía guiones solo para olvidar, de cómo cada risa en el set le recordaba lo que había sacrificado. Quise parar, decir la verdad, dijo. Pero Televisa no lo permite. Una vez que estás dentro, no sales. Habló de una reunión en 1974, en una oficina de Televisa, donde el tigre le dijo que el Chavo era más grande que él, que no podía fallar, sin importar el costo. Me dieron a elegir, dijo. O seguía el juego, o el programa moría. Y yo no podía dejar que muriera. Su voz era un susurro, y por primera vez, vi a un hombre roto, no al genio de la comedia. Finalmente, cuando el cielo se puso dorado y los últimos vendedores recogían sus cosas, soltó la verdad. ¿Quieres saber por qué estoy aquí, en esta esquina?, preguntó, cerrando la libreta con un movimiento lento. No es solo un mal día. Es lo que pasa cuando cargas algo demasiado grande por demasiado tiempo. Lo miré, confundido. ¿Qué cargas?, pregunté, sintiendo que estábamos en el borde de algo enorme. Respiró hondo, como si estuviera cruzando una línea que nunca había cruzado. El Chavo del Ocho no era solo un programa, dijo, su voz apenas un susurro. Era una fachada. Televisa lo usó para mover dinero, mucho dinero, para sobornos políticos. Campañas, favores, poder en México y más allá. Y yo lo sabía. No quería, pero lo permití. Era la única forma de mantener el programa vivo. Me quedé helado, la botella de agua olvidada en mi mano. Sobornos, repetí, tratando de procesar. Él asintió, los ojos fijos en la libreta. No sé todos los detalles, y no quiero saberlos. Pero en los 70, cuando el Chavo empezó a crecer, Televisa necesitaba fondos para llevarlo a otro nivel, giras, transmisiones internacionales, sets más grandes. Ese dinero no venía de los patrocinadores que todos conocían, como Bimbo o Coca-Cola. Venía de políticos, de gente poderosa en México y América Latina, que usaban el programa para canalizar sobornos, para hacer que el dinero pareciera limpio. Y yo, para proteger mi sueño, miré para otro lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz tembló como nunca. ¿Quiénes eran?, pregunté, aunque temía la respuesta. Negó con la cabeza. No lo sé con certeza. Hombres con poder,
con nombres que no se dicen en voz alta. Venían a las giras, a los eventos, siempre en la sombra. Televisa los manejaba, y yo solo seguía escribiendo guiones, haciendo reír a la gente. Pero cada peso que entraba, cada estadio lleno, tenía un precio. Hizo una pausa, mirando el cielo que se oscurecía. Ramón sospechaba, creo. Por eso nunca preguntaba, solo sonreía. Carlos Villagrán hizo preguntas, y por eso se fue. María Antonieta intuía algo, pero nunca lo dijo. Y Florinda, ella quería creer que todo era puro, pero sabía que no lo era, me contó más, como si confesarlo hubiera desatado. Habló de noches en las que no podía dormir, escribiendo guiones para escapar de la culpa. Habló de una reunión en 1975, donde el tigre le mostró un maletín lleno de dinero y le dijo que el chavo era un servicio para México. No pregunté para quién era el dinero, dijo. No quería saber. Pero sabía que no era para los niños que veían el programa. Habló de giras en Colombia, Perú, Argentina, donde hombres de traje caro aparecían en los camerinos, ofreciendo apoyo que nunca se explicaba. Televisa manejaba todo, dijo. Yo solo era el que escribía las risas, le pregunté por qué me contaba todo esto, a mí, un desconocido que solo pasaba por la calle. Sonrió, una sonrisa rota pero sincera. Porque no eres nadie, amigo. Sin ofender, pero no eres Televisa, no eres la prensa. Eres solo un tipo que se detuvo a hablar y me dio un taco. Necesitaba sacarlo, y tú estabas aquí. Me dio su libreta, las páginas llenas de garabatos que no alcancé a leer. Guárdala, dijo. No la leas, no la muestres. Pero guárdala. Asentí, metiéndola en mi mochila, sin saber por qué acepté. Un coche llegó a la esquina, conducido por un hombre de gafas oscuras que no me dio buena espina. Roberto me dio las gracias, me dio un apretón de mano que sintió como un adiós, y se subió al coche. Mientras se alejaban, me quedé ahí, en la banqueta, con el peso de sus palabras en el pecho. Volví a casa esa noche, la libreta quemándome en la mochila. Nunca la abrí, no porque no quisiera, sino porque temía lo que encontraría. El chavo siguió en la tele, las risas tan brillantes como siempre, pero no podía verlo igual. Pensaba en ese dinero sucio, en los sobornos que escondían, en un hombre que hizo reír al mundo mientras cargaba una culpa que lo llevó a una esquina. Años después, en 2025, cuando salió Chespirito, sin querer queriendo en HBO Max, esperé que alguien hablara de esto. No lo hicieron. La historia oficial quedó limpia, pulida, como la vecindad en su mejor momento. Pero yo sé la verdad, o al menos una parte, y es más pesada que cualquier moneda que haya caído en un sombrero. Esto no es solo sobre un programa. Es sobre los secretos que guardamos, los tratos que hacemos y las risas que esconden la verdad. ¿Qué opinas? ¿Hizo Chespirito lo correcto para salvar su sueño, o pagó un precio demasiado alto? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más historias que nunca salieron en la vecindad. Nos vemos en la próxima calle, con los ojos abiertos y el corazón pesado.